Bendito es el nombre del Señor. 13 y 14 solamente. Isaías capítulo 58, versos 13 y 14 para la gloria de Dios. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Leemos todos unidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bendito es Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante el trono de tu gracia en esta mañana para alcanzar el oportuno socorro. En este momento, Señor, te pedimos que tu buen Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Te suplicamos que en esta hora, Señor, nuestro intelecto, nuestra voluntad y sensibilidad queden sometidos a tu palabra, porque nadie puede estar por encima de tu palabra. Tu palabra es espíritu y vida para nuestras almas. Permítenos, Señor, someternos voluntariamente a tu palabra, porque tú gobiernas, tu palabra es ley, porque tú eres rey, y nosotros voluntariamente te hemos declarado nuestro rey. Señor, danos un corazón humilde en esta hora, un corazón que busque tu rostro, un corazón que esté atento a tu voz, un corazón conforme a tu corazón, por nuestro Salvador y Señor Jesucristo, quien nos ha comprado a precio de sangre en la cruz. Te lo hemos pedido. Amén. Pueden tomar sus lugares en esta mañana. No vamos a extendernos mucho, pero sí es interesante que podamos comprender la diferencia entre un día común y corriente y algo especial que Dios dio a su pueblo para que en este día el pueblo pudiera reposar. Pero también es importante el entender por qué el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo que Dios tenía para él. En Hebreos capítulo 4, bendito es el nombre del Señor, se nos habla acerca, y vamos a leer Hebreos capítulo 4, no perdiendo estos dos versículos. Ponga ahí en su Biblia algo para que no pierda estos dos versos que hemos acabado de leer, porque tiene intrínseca relación con Hebreos capítulo 4. Precisamente se nos habla algo de lo que Dios en el Nuevo Testamento está hablando con respecto a este asunto del Antiguo Testamento. Y dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 4, bendito es el nombre del Señor. Amén. Alabe a Dios cuando encuentre su porción. Y su porción de esta Sagrada Escritura. Bendito es Dios. Dice capítulo 4, versos del 1, amén, hasta el verso 13. Dice, leyendo, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, que habemos cristianos que estamos en reposo y habemos cristianos que todavía no hemos entrado al reposo de Dios. De la misma manera que había pueblo de Israel, muy pocos que habían entrado realmente en el reposo de Dios, porque el reposo de Dios no era solamente estar un día descansando y rascándose la barriga. Ese no era un día de reposo que Dios había guardado para Israel. Dios no había determinado un día de reposo físicamente o solo de manera
Dice la palabra, temamos, Hebreos 4, del 1 en adelante, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? A veces decimos, hermano, pero si antes iban a verlo, y mira, ahora es que no les aprovechó la palabra. ¿Por qué no les aprovechó la palabra? Porque la gente que se va, porque no les ha aprovechado la palabra. Y no es porque la palabra no tenga eficacia, porque la palabra sostiene el universo. La palabra de Dios es tan poderosa que creó lo que se ve de lo que no se veía. Bendito es su nombre. No es porque la palabra de Dios no tenga poder para transformar al hombre, sino al hombre no le aprovecha porque el hombre no la pone por obra, no la obedece. Y si no la obedece, no le aprovecha. Bendito es Dios. El secreto de que la palabra bendita del Dios del cielo obra en la vida del hombre es que el hombre la ponga por obra. Cuando el hombre la obedece, voluntariamente se somete a esa palabra, el poder de esa palabra le renueva. Pero mientras el hombre no quiere obedecer esa palabra, no le aprovecha. Y entonces, aunque diga que es cristiano o es hijo de Dios, no tiene paz, no tiene descanso, no está reposando. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, amén, en Cristo Jesús, los que hemos creído, porque nadie puede decir yo creo en Jesús y desobedecer la palabra, porque no hay una disociación entre la palabra escrita y la palabra viviente. Por eso Jesús claramente dice, si el que permanece en mí, permanece en mi palabra, o el que permanece en mi palabra, permanece en mí. Porque la palabra viviente, que es Jesucristo, está perfectamente armonizada, porque Él inspiró la palabra escrita. De modo que nadie puede decir yo amo a Jesús y no amar su palabra escrita. Bendito es el Señor. Por eso dice, pero los que hemos creído en la palabra viviente, los que hemos creído en la palabra escrita, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. Esto era para aquellos que rechazaron. ¿Qué rechazaron? Isaías 58, 13, 14. Es donde entra este contexto. Vuelvo a repetir, no solamente decir, ay, el sábado que es el día de Dios y ya no. Estamos hablando de algo más grande que el sábado. Estamos hablando del reposo. Por eso el salmista dice, este es el día que hizo Jehová. El día más grande que el sábado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Verso 13. ¿Qué era la condicionante? ¿Cuál era el sí entonces? Normalmente este polisilogismo es uno de los básicos para entender las premisas cuando hacemos procesos de razonamiento. Sí, entonces se utiliza uno en matemáticas. Solo si se cumplen estas condiciones
Entonces, si retrajeres del sábado, ¿qué tenía que hacerse el día de reposo literal en Israel? Estamos hablando exclusivamente. ¿Qué tenía que hacerse? No trabajar. Dejar de hacer lo que tú quieres. ¿No? Léalo en su Biblia a ver si dice igual que aquí la Biblia. Si retrajeres del sábado tu pie, ¿qué tenía que dejar de hacer? De hacer tu voluntad. En mi día santo tienes que dejar de hacer tu voluntad. Era la condicionante. Para entrar en el reposo de Dios, la primera condicionante es dejar de hacer lo que nos da la gana. ¿Sí dice así sus Biblias? ¿O trae una de la Watson? Trae Jesús, ¿no? El libro del Mormón no lo trae. Aquí dice: retrajeres tu pie de hacer tu voluntad. Es decir, para que entres en el reposo, para que entremos en el reposo de Dios y realmente nuestra alma, cuerpo y espíritu puedan descansar en Dios, necesitamos dejar de hacer primero lo que nos da la gana. Tiene algo que ver, Jesús lo remarcó y dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si quiere entrar en mi reposo, si quiere seguirme a mí, tiene que dejar de hacer lo que le da la gana, porque ahora va a estar ocupado en hacer mi voluntad. Y cuando comience a hacer mi voluntad, automáticamente entrará en mi reposo. Qué rico se siente descansar en Dios. Qué rico es tener la paz de Dios en nuestra vida. Qué rico es que en los momentos difíciles la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero eso solo se logra cuando dejamos de hacer lo que nos da la gana y comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Solo entonces si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias. Estamos hablando que ahora Cristo es el día perfecto. Y entonces dice: y al sábado, en este caso, y a Cristo, la presencia de Cristo para ti fuera lo más delicioso. Que para ti no fuera delicioso ver el fútbol o practicarlo. Ojo, no estoy diciendo que no juegue, amén, o que sea pecado que esté jugando, pero que usted se deleitara, porque mire cristianos que no vienen por los partidos. O a veces, hermano, haga el culto más tarde o más temprano porque el partido va a ser a tales horas. ¿Se imaginan? Por eso el Señor dice: si al sábado, es decir, a tu reposo le llamares delicias, si a tu reposo le llamares santo, si a tu reposo le llamaras glorioso de Jehová, si a tu reposo lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, solo entonces. Amén. Nuestro reposo es santo o no es santo. Cristo es santo o no es santo. Nuestro reposo es glorioso o no es glorioso. Le veneramos o no le veneramos. Le honramos o no le honramos. Solo entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer
Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entraron en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de que desobedecieron. La condicionante. Quisieron vivir en un reposo, pero no quisieron obedecer. La condición para entrar en el reposo. Y entonces Dios se enojó. Ojo, Dios no es bipolar. Dios no se enoja por enojarse. Dios es justo. Porque no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se aparte de su mal camino y viva. Pero eso es lo que Dios quiere, que el pecador se aparte. Pero si el pecador se empeña en seguir pecando, obviamente va a recibir su justo pago, que es la muerte. ¿Dios es injusto? No, Dios es justo. No entraron, ¿por qué? Porque desobedecieron esta condicionante. Amén. Ya ustedes leyeron en Isaías, hemos leído las condicionantes para entrar en el reposo. Y ellos dijeron, no sé si a ustedes les ha pasado que hay gente que trata de hacer caravana con sombrero ajeno. ¿Qué significa esto? A ver. Y luego les decían a las demás naciones, tú no eres israelita, tú no puedes entrar en nuestro reposo. Pero si ellos no estaban obedeciendo, si ellos mismos no entraron en el reposo, no entraron por causa de la desobediencia. Ya vimos cuál era la desobediencia. Dejaban de comer carne. Pero usted aquí lee algo acerca de carne. Se lavaban las manos 7 veces. ¿Usted está aquí hablando algo de lavarse las manos 7 veces? Aquí está hablando de algo más profundo, que se llama obediencia a la palabra de Dios. Deleitarse en Dios como lo máximo. Qué terrible ahora cuando se cree que hoy estuvo bien suave, pero no, jamás dicen qué hermosa es la presencia de Dios. Tocó bien suave ese grupo, cantó bien suave aquella persona, pero jamás dicen qué hermoso es experimentar la presencia de Dios. Jesús, eres lo más hermoso que tengo. Tu presencia es lo más valioso que tengo sobre la tierra, Señor. De poder decir, Señor, sin ti no puedo vivir. Sin ti mi vida no tiene sentido. Tú eres el que da sentido a mi vida. Tú eres el motivo de mi vivir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y empezar el reposo de Pablo. Pablo estaba en el reposo. Otra vez determina un día, verso 7, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Para qué? Para que puedas entrar en el reposo, no endurezcas tu corazón a la palabra de Dios. Para que puedas reposar en Dios, no endurezcas tu corazón a la palabra bendita de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Por eso no estamos por obras para que nadie se gloríe. El que está en Cristo, amén, está en el reposo. Y entonces, al estar en ese reposo, entiende que no es por obras para que nadie se gloríe. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, lean ustedes, verso 12, adelante en voz fuerte. Si hay alguno que todavía no está en el reposo, que es cristiano pero todavía anda divagando en su corazón, es necesario que ella firme su corazón en Dios. No basta la antigüedad, aquí no por antigüedad, no estamos hablando de 30, 40, 50 años, no, estamos hablando de estar en el reposo. Amén. No estamos hablando de grados intelectuales, estamos hablando de estar en el reposo de Dios. Amén. Por tanto, entonces dice, no endurezcáis vuestros corazones, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entremos en el reposo de Dios. Deje de hacer lo que le da la gana. Deje de decir yo pienso, yo opino, yo creo. Y comienza a decir, el Señor dice, y si lo dice yo no creo. Amén. Porque Él es fiel. Y entonces estará en el reposo de Dios. Es la única manera. Quizá los problemas psicológicos que usted tiene ahora, turbación de su alma, quizá los problemas físicos que tenga ahora, los problemas espirituales que tenga ahora, se deban a esto, que usted no está en el reposo de Dios. Y a veces dice, ay, diablo mentiroso, no me quiere derribar. No, no es el diablo a veces. Él, sabemos que su labor es hurtar, matar y destruir, pero a veces la culpa es nuestra, porque no hemos entrado en el reposo de Dios, porque seguimos manejando las cosas como se nos da la gana. Y decimos, es mi vida, y ese pastorcito no me va a decir qué hacer y qué no hacer. No hay problema, pero si no haces lo que Dios dice, jamás entrarás en su reposo. Porque no es que hagas lo que a mí me agrada, no es que hagas lo que le agrade a alguna denominación, sino lo que dice el Señor en su palabra bendita, que es espíritu y vida para nuestras almas. Pero para entrar en ese reposo, entonces necesitamos, amén, para empezar, dejar de hacer lo que se nos da, para comenzar a hacer lo que Dios dice que hagamos. Y
cuando comenzamos a hacer lo que Dios dice que hagamos, automáticamente el reposo de Dios estará sobre nosotros. Y entonces venga lo que venga, tú dices, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Eso significa que Él es la delicia, que Él es lo más importante. Y cuando esto lo haces, el reposo de Dios está en ti. Y si es el tiempo de Dios, nada te interrumpe, nada te turba, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está sobre ti. No pretendas tener paz si no estás en el reposo, porque el reposo es el que va a otorgarte tres cosas: gozo, paz y justicia. Estos tres elementos, gozo, paz y justicia, provienen del reposo. Por eso Jesucristo dice: el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Bendito es el Señor. Porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces se cumple lo que dice el Salmo: y junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia, por amor a tu nombre. Y entonces, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque yo estoy en tu reposo, porque tú estarás conmigo. Porque entonces tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque entonces aderezarás mesa, prepararás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque entonces ungirás mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosando. Y entonces ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y el reposo permanente y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos a Dios. Creo que en esta hora podemos decir: Señor, quiero reposar en ti. Muchos problemas que tiene usted ahora son porque no ha entrado en el reposo, pero hoy puede entrar. No es cuestión de años, no es cuestión de grado intelectual, no es cuestión de lo que haya trabajado o no en la obra, no, es cuestión de estar en Dios, de estar en Cristo, de estar en Él, de permanecer en Él. Y hoy usted puede decirle: Señor, lo he hecho todo a mi manera, y aún estando, Señor, en medio de tu pueblo, he hecho lo que me da mi gana, pero hoy quiero empezar de nuevo contigo. Ayúdame a hacer las cosas a tu manera, porque lo que quiero es estar en tu reposo. Quiero entrar en tu reposo. Amén. Oramos a Dios, nuestro pastor, nuestro hermano Guillermo González, para ayudarnos en esta oración. Oramos a Dios. Porque si me trajeres, tú vienes a hacer tu voluntad en mi día santo. Y a mi día santo le llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerarás. No haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Oramos a Dios.
Señor, que todo obstáculo, que todo problema que impida, Señor, que estemos en ti, por favor, quites. Señor, queremos estar en ti, reposar en ti, descansar en ti, Señor, como dice tu palabra. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. También, Señor, bendito seas para siempre. Tú eres santo y sublime, Señor.